Hola, bienvenidos otra vez al Seminario de Partículas Elementales. Hoy tenemos a un invitado muy especial, el doctor Julián Félix. Él es uno de los investigadores más reconocidos en la Universidad de Guanajuato, Campus León. Él es el creador y está a cargo del Laboratorio de Física de Partículas Elementales allá en la Universidad de Guanajuato, Campus León. Él ha desempeñado, el doctor Julián Félix ha desempeñado varios cargos importantes. Por ejemplo, él es representante de México en el experimento Minerva, en Fermilab, y también el representante de México en Dune, me parece. Bueno, entonces démosle la bienvenida al doctor Julián Félix. Gracias. No sé por qué escucho demasiado ruido en este recinto, pero nos podemos comunicar bien, sí. Um, bueno, primero, sí, la plática es amigable, así que veo caras jóvenes, muy jóvenes, así que relájense. Los viejos, pues ya estamos para aclarar algunas dudas y simplemente decirles algo y posiblemente aprendan algo de esta presentación. Van a escuchar alguna síntesis donde dicen, bueno, esta síntesis, pero esa síntesis pues te llevó varios años hacerla, así que necesitas percatarte de cómo hacer esa síntesis para presentarla al público joven como ustedes. Estoy aquí por iniciativa de la doctora Valesca y por supuesto de Arturo Fernández. Arturo Fernández lo conozco desde hace muchos años, como pueden adivinar. La doctora Valesca también desde muchos años. Ella viene de Guatemala, de la Universidad de San Carlos de Guatemala, es el equivalente a la UNAM, es la Universidad Estatal de Guatemala, de 350,000 alumnos, de ese tamaño es. Y bueno, mi nombre sí es Julián Félix. Creamos, y eso es algo que cuando uno es joven no le queda muy claro cómo hacer ese tipo de cosas. Es propuesta, propongo, tengo mi proyecto y este es mi proyecto y lo voy defendiendo a lo largo de los años hasta que finalmente se cristalizan. En este caso, un laboratorio de partículas para estudiar partículas elementales y con todas las correlaciones que puede haber de las partículas elementales. Pero estamos adscritos a un departamento de física, de la División de Ciencias e Ingenierías, del Campus León, de la Universidad de Guanajuato, y este es mi correo electrónico. Llevamos dos blogs, este y este, para reportar de vez en cuando los avances que tenemos en este tipo de actividades. Y los últimos dos experimentos internacionales que colaboramos, y es el experimento Minerva de Fermilab, es para estudiar neutrinos, interacción neutrino con diferentes núcleos. Y luego el experimento Dune, que es también de neutrinos, pero a otra escala, una escala más grande, estudiar la oscilación de neutrinos y estudiar neutrinos de tipo galáctico y otros aspectos que interesan. Entre paréntesis, este es uno de los prototipos que vamos desarrollando en el laboratorio de partículas elementales. Como ven, se ve elaborado, pero no es tan elaborado como podría parecer. Es hecho por jóvenes como ustedes, bajo la guía de alguien más viejo, más experimentado y que sabe más o menos hacia dónde dirigir las cosas. A veces falla la tecnología. Ahorita funciona bien. Bueno, ese es el contenido de la plática. También esta es otra vista del laboratorio de partículas elementales. Es iniciativa personal, convencer a la gente de que hay que trabajar en ese sentido. Vamos a hablar de una introducción, de una detección de radiación ionizante, es decir, cómo hacemos la detección de radiación ionizante. Todas las partículas elementales son de tipo de radiación ionizante. Los astrónomos, por ejemplo, no trabajan con radiación ionizante, trabajan con radiación, pero no es ionizante. Y les voy a presentar algunos prototipos desarrollados y algunas conclusiones. Si me tienen paciencia, les puedo explicar algunos de los prototipos. Este es uno de los prototipos que hemos ido desarrollando.
Si les interesa la física, la ingeniería electrónica, la ingeniería mecánica, la física de altas energías, la física de radiaciones para todas las aplicaciones posibles. Eso es uno de los prototipos que hemos desarrollado y lo desarrollamos con estudiantes como ustedes. Si piensan que no son capaces de hacer este tipo de cosas ustedes, pues sí son capaces. Estoy seguro que sí son capaces. Hay que contar con la guía nada más de alguien un poquito más experimentado, sin coartarles la libertad. Es decir, se vale crear, se vale proponer, se vale decir qué tal si hago esto y por qué haces esto y no aquello, se vale discutir, se vale imaginar cómo serían las cosas a futuro, cómo serían las cosas de otra manera. Entonces, esta es una especie de resumen de lo que quiero hablar aquí. Por ejemplo, lo creamos en el 2005, tendremos 20 años con el laboratorio apenas. Y ese es el punto de la web donde reportamos los avances. Y el tema de esta plática es básicamente el desarrollo de detectores de radiación ionizante. Lo usamos para los tres aspectos: investigación, docencia y difusión de la ciencia. Si nos interesa hacer los tres aspectos. Investigación, pues porque nos gusta explorar las fronteras del conocimiento. Docencia es casi pasión, es decir, hay que armarse de mucha paciencia a hablar con los jóvenes, convencerlos de que pueden también hacer cosas, de que el país necesita hacer cosas, de que necesitamos independizarnos de otras potencias en el aspecto tecnológico, y también les hablo del aspecto económico que esto involucra. Es decir, la física no es algo romántico, perdido, sino que tiene implicaciones sociales, tiene implicaciones económicas y tiene implicaciones de internacionalización. Y estamos creando varios prototipos, entre estos una fuente de electrones para acelerar electrones. Es totalmente original. Uno de los aspectos es no contar con la asistencia externa. Ese es como un principio. Es decir, queremos demostrar que podemos entrenar gente en México para hacer desarrollos tecnológicos. Entonces, por eso necesitamos gente que sepa computación, gente que sepa electrónica, gente que sepa mecánica, física, análisis de datos, matemáticas, en todos los aspectos. Bueno, les decía que esto es una vista parcial del laboratorio. Como ven, estos son bobinas de Helmholtz. Aquí hay una serie de detectores. Esta es la electrónica que hemos ido desarrollando. Y lo estudiamos, como decía, para estudiar partículas elementales. Y les decía que desarrollamos estas tres actividades, básicamente. En investigación hemos participado como en 5 colaboraciones internacionales desde 1989, que yo era estudiante de doctorado. Todas ellas están basadas en Fermilab National Accelerator Laboratory. Y las últimas 2 que hemos empujado son Minerva, para estudiar neutrinos, como les decía, y este experimento gigante que apenas está planeando y construyendo prototipos para hacer el detector definitivo. Y hemos desarrollado 35 licenciaturas en física, tesis de licenciatura, 15 maestros en ciencias y 8 doctores en física. Actualmente tengo nada más 4 estudiantes de maestría y un estudiante doctoral y 2 postdocs. Y hemos publicado como 150 artículos de investigación con refereo estricto, 25 libros de enseñanza. También esto es una preocupación muy personal, es decir, aprender a escribir para dejar a las nuevas generaciones lo que hemos ido logrando. Y son libros de divulgación, también son libros de investigación. Y por todos estos trabajos hemos recibido como 12,000 citas. En la Universidad de Guanajuato, pues somos el número 1 en términos de citas y de ese tipo de cosas. En docencia impartimos cursos a nivel de licenciatura
maestría y doctorado. También impartimos talleres y conferencias de divulgación. El propósito principal de venida a Puebla fue presentar algunas pláticas de popularización de la ciencia. Y ahí es cuando uno se da cuenta que necesitamos gente que sea profesional en la ciencia para poder contarle a la gente, a los jóvenes, de qué se trata la ciencia. Porque he escuchado pláticas de personas que no son científicas y empiezan a poner ideas equivocadas. Por ejemplo, que la ciencia es una herramienta, que la tecnología es una herramienta. No, la ciencia es mucho más que una herramienta. Pero es así como se lo plantean a los jóvenes y es así como quieren popularizarlo. Le llaman experimento a cualquier experiencia que puedan tener. No, eso no es un experimento, eso es una experiencia. Estás confundiendo experimento con experiencia. Un experimento es algo muy elaborado que toma años en desarrollar y si se desarrolla uno la tecnología para precisamente ese experimento, entonces todavía toma mucho más tiempo. También desarrollamos el seminario Leo Lederman con el propósito de divulgación de la ciencia en colaboración con la doctora Aldana. Y aquí hemos alcanzado más de 2 millones de participantes en esta serie de seminarios. El doctor Arturo nos ha hecho favor de impartir un seminario Leo Lederman. Se llama Leo Lederman porque Leo Lederman estuvo en México, apoyó el desarrollo de la física experimental de altas energías y apoyó toda Latinoamérica, por eso le llamamos a Leo Lederman este seminario. Y también desarrollamos exposición de prototipos en junio, que le llamamos Electro Week, y ahí por diciembre que le llamamos Cuenta. Estos son a nivel de la Universidad de Guanajuato, nada más dos exposiciones de los prototipos que mis estudiantes de licenciatura desarrollan semestre a semestre. Y lo hacemos así porque la formación de un físico a nivel de licenciatura debe basarse en la electromagnetismo. Los físicos viejos como yo nos formamos en mecánica clásica, es en la visión clásica de la mecánica clásica y de la física. Eso nadie me lo contó, eso es una realización propia. Pero que me cuenten que la formación de un físico actualmente debe basarse en la electrodinámica o en el electromagnetismo, ya es experiencia propia. Esa es la tendencia mundial de reformar la currícula para formar las nuevas generaciones de físicos, pero basados en esta visión de la electrodinámica. Y el cuanta es porque la formación de un físico a nivel de posgrado debe basarse en la mecánica cuántica. Y por desgracia he notado que confunden teoría cuántica con mecánica cuántica. Es decir, la mayoría de las conferencias donde he asistido confunden una cosa con la otra. Entonces, si confunden, entonces, ¿cómo voy a seguirte en lo que estás proponiendo si estás confundiendo cosas? Entonces, esto lo desarrollamos para los estudiantes de la División de Ciencias e Ingenierías. Y luego también para investigación, docencia y divulgación desarrollamos nuestras propias tecnologías. Como les decía, no queremos pagarle a un italiano o un alemán o un gringo para que venga y nos eche la mano, se vaya y después ya no sepamos ni qué hacer con eso. No, nosotros queremos desarrollar nuestra propia tecnología ahí en el laboratorio. Y los estudiantes se sienten muy entusiasmados cuando dicen, yo puedo hacer eso, sí, tú puedes hacer eso y mucho más. Este es un ejemplo de lo que estamos desarrollando y ese es el tema principal de esta plática. La radiación ionizante, aquí está, es la que tiene la suficiente energía como para ionizar el sistema físico. Es decir, podemos ionizar gases, líquidos y sólidos. El único sólido que no había sido usado para detectar radiación ionizante son los metales, por razones prácticas o por razones de prejuicio dentro de la misma comunidad de los físicos. Y uno de los temas principales que desarrollamos ahí en el laboratorio es de desarrollo de detectores de radiación ionizante basados en metales. Entonces, aquí nosotros detectamos fotones, rayos gamma, rayos X, partículas de alta energía. Esa es la radiación de tipo
de tipo ionizante. Este es un ejemplo de una camarita que desarrollamos ahí en el laboratorio. Esto mide 5 centímetros por 5 centímetros, es pequeña. ¿Sí? Y como les decía, un radiotelescopio sí usa radiación, pero la radiación que usa es no ionizante. Esa es la diferencia entre un radiotelescopio y ese tipo de detectores. Esta es una camarita inalámbrica que usa radiación ionizante. Esa es la tecnología que estamos desarrollando ahí. Y tiene varios propósitos. Por ejemplo, detección de radiación ionizante, la que sale de los aceleradores, la que obtenemos de los rayos cósmicos, la que obtenemos, por ejemplo, de un LINAC en los hospitales. Esos son lo que podemos detectar con este tipo de tecnología. En general, aquí está, para detectar una partícula ionizante se requiere que deje un pequeño rastro de energía en el material. Eso es lo que se necesita, que la partícula deje un pequeño rastro de energía. Pero aquí es una de las síntesis que les había mencionado. Nada más conocemos dos formas. Y aquí están las dos formas. Que deje rastro en forma de fotón o que deje rastro en forma de ion. Nada más. Esas son las dos formas que tenemos actualmente. No significa en la Universidad de Guanajuato, significa en el mundo entero. Es decir, para detectar la radiación ionizante, o detectamos fotones o detectamos iones. La camarita que les acabo de mencionar funciona por detección de iones. Es decir, separan, la partícula C de energía separa los átomos o las moléculas en ion positivo, ion negativo, y después se amplifica. Se amplifica la señal y se obtiene la señal en una salida como evidencia de que por ahí pasó una partícula dejando un pequeño rastro de energía. Ese detector funciona a base de detectar iones. Así, cuando uno le dice eso al estudiante se queda sorprendido. ¿Cómo es que lo puede simplificar tanto? Sí, lo único que tengo que hacer ahí es capturar esos iones y amplificarlos. Aquí, por ejemplo, esta es la conexión. Con este le inyecto, le pongo un voltaje alto y después necesito una tarjeta electrónica. La tarjeta electrónica mínima pues, es una resistencia y un capacitor. Es la mínima que necesito para capturar la señal. Es decir, necesitamos amplificar la señal. Este mismo elemento se encarga de hacer la amplificación de la señal. Y después lo que necesito es simplemente digitalizar la señal y pasarla a una computadora. Ese ya es trabajo electrónico. Como ven, se requiere trabajo de electrónico. Para construir esto se requiere trabajo mecánico. Para construir y visualizar esto se requiere el trabajo de un físico. Entonces, si uno trabaja de manera interdisciplinaria, mucho mejor. Electrónicos, computólogos, físicos trabajando en un mismo proyecto, eso es fantástico. Porque se motivan entre ellos y se retroalimentan entre ellos, se comparten ideas, se pelean entre ellos y siguen siendo tan amigos como siempre. Y esa es la dinámica de la ciencia. Es decir, retroalimentar, crear ideas, compartir ideas. Entonces, esta es una de las síntesis que les mencionaba. O detectamos vía fotón o detectamos vía ion, nada más. Y aquí hay un campo enorme de creación. ¿Hay otras formas en que podamos detectar radiación? Se los dejo a ustedes. Es decir, necesitamos esa imaginación de las nuevas creaciones, también de las viejas, no me estoy haciendo a un lado, para crear nuevas formas de hacer la detección de la radiación. Lo más común y económico, aquí están, como material de detección a base de iones, es un gas. Estos son tubitos de tipo Geiger-Müller que operan a base de gases. Entonces, lo más económico es usar gas. Pueden usar este gas que está por aquí, el gas atmosférico, para hacer la detección. Por ejemplo, para detectar iones, aquí están, sólidos semiconductores, germanio, silicio, se usan gases como el xenón, aire y argón con metano en esta proporción, líquidos como argón líquido, hidrógeno líquido, y luego geles como haluro de plata. Esos son detectores a base de iones. Y luego para detectar fotones, pues necesito primero crear el fotón. Hay muchas formas en que se crean fotones. Primero necesito crear el fotón.
por ejemplo, por frenado, esa es una de ellas. Por radiación Cherenkov es otra forma de crear fotones, por centelleo es otra forma, y ahí es donde están entrando los físicos para entender el proceso elemental físico que se tiene. Y, por ejemplo, sólidos usan agua. Los estudiantes se quedan sorprendidos, ¿cómo puedes usar agua para hacer ciencia? No, es que la ciencia tiene que ver, la física tiene que ver con todo el mundo externo. Entonces, puede usar agua, puede usar vidrio, puede usar plásticos, puede usar incluso hielo para crear los fotones. Puede usar aire, puede usar argón, puede usar agua, aceite mineral, geles, también puede usar para tener los fotones. ¿Y qué hago después con los fotones? Bueno, necesito amplificarlos, amplificar esa señal de fotón. Para eso se usan los fotomultiplicadores. Lo curioso es que no sé manejar el fotón completamente. Uso el fotón para interconvertir esa señal del fotón que fue creada por el paso de una partícula en el medio material, lo uso y uso el efecto fotoeléctrico para interconvertirlo a una señal eléctrica. Y entonces ya sé cómo manejar la señal eléctrica muy bien. Entonces por eso es que interconvierto la señal fotónica a una señal eléctrica. Y eso es fantástico. Ahí es donde está la parte de física básica, el efecto fotoeléctrico. Es un efecto cuántico el que estamos manejando ahí. Entonces, esta es una de las líneas que manejamos, la detección de partículas de radio ionizante en base a metales. Esa es la última partecita que falta para completar todo el esquema del espectro de detectores. Y tampoco hay reportes del uso de acrílico como base de detectores. Hay acrílico contaminados, sí, pero no el acrílico puro. Esta es una tabla comparativa. Por ejemplo, el acrílico tiene una densidad de 1.2 gramos sobre centímetro cúbico y un índice de refracción de 1.5. El agua tiene 1 como densidad y el índice de refracción 1.33. El hielo tiene 0.92 y 1.31. Entonces, como ven, el acrílico tiene varias ventajas con respecto a los otros materiales y no se ha usado de manera extensiva. Y también se pueden crear detectores duales. Es decir, que se usan, por ejemplo, sólidos y gases, o sólidos y sólidos, es decir, dos materiales de materiales diferentes. Los iones se producen por la incidencia de radiación en el material, partículas en general, fotones, rayos X, rayos gamma y otros, y partículas como electrones, protones, muones. Estas partículas también se producen fotones en la región visible al ojo humano, en dos formas, centelleo y Cherenkov, y otras formas como radiación por frenado, por interfase, como les había mencionado previamente. Y aquí está, como ejemplo, la forma en que opera una celdita básica como esta. Como ven, son puros tubitos. Son tubitos llenos de gas, un gas especial. La superficie del vidrio, esto es una base de vidrios, es conductora. Aquí están. Lo estoy poniendo a tierra. Aquí está la superficie exterior del tubito. Aquí está la camarita ya hecha a base de un tubito de cobre. En este caso es cobre y es un cobre de fontanería. Lo pueden conseguir en cualquier ferretería mediana. Y esta es la electrónica mínima que requerimos. Esto lo pueden construir incluso en un fin de semana sin problema. Y tiene una fibra metálica por aquí en el centro. Aquí está. Esa fibra metálica la pongo a un alto potencial. Aquí está. Este es el alto potencial. Y luego separo con este capacitor el alto voltaje del bajo voltaje de instrumentación. Aquí está la señal. La señal la leo sobre una resistencia. Como ven, es ese tubito lleno de gas con una fibra metálica y dos resistencias y un capacitor, una fuente de alto voltaje. Eso es lo mínimo que necesito para tener ya un detectorcito de radiación. Es así como funcionan estos detectores. Aquí están 10 tubitos porque necesito una superficie de 10 centímetros por 10 centímetros. Entonces la forma de funcionar esto es, eso está a un alto voltaje,
pasa la partícula, ioniza el medio material. Como este está a un voltaje positivo, este ion negativo lo jala hacia la fibra. Y cuando lo va jalando, va ganando más energía. Llega un momento en que tiene energía suficiente para ionizar otro átomo, y esos dos iones ionizan otros dos, y así se crea una avalancha de carga eléctrica, que se recolecta esta carga eléctrica aquí. Cuando el proceso termina, entonces se descarga a través de esta resistencia, y esa descarga produce pequeña caída de tensión en esta resistencia, y es así como lo puedo detectar el paso de partícula a través de un medio como este. Entonces, como ven, es muy sencillo, los principios físicos son sencillos, todo radica, quizá lo más difícil es convencerlos a ustedes de que es muy sencillo y que lo podemos hacer. Yo no me convencí porque mis profesores no convencían muy bien, pero después fui aprendiendo más cosas, fui moviéndome a lo largo de la universidad, entonces proponíamos otras cosas, y al final creamos el laboratorio y fuimos creando la infraestructura mínima, no son cosas muy ostentosas, pero es la mínima que necesitamos para entrenar nuevos estudiantes. Es una fibra. Es un hilito, puede decir. Okay. Por ejemplo. No es un plano, es un hilito. Es una lámina. Es un alambrito. Un alambrito de fibra, como un cabello. Una placa. No, este no. Este es un tubito, como este. Ese. O sea, adentro está, o ese es el tubito. Sí. Este es el tubito. Y esta fibrita, al principio lo sacamos de cobre. Por ejemplo, de los audífonos que ustedes tienen unas fibritas muy delgadas. Lo único que tengo que asegurarme que está desaislado. Si está aislado, no me sirve. Tiene que estar desaislado para que pueda colectar aquí las cargas eléctricas. Y las fibras las venden alambritos de tuxteno. Esos son los ideales para hacer este tipo, recubiertos con oro. Entonces sí me conseguí 45 kilómetros de tuxteno. Es una fibrita muy delgada. Es de un milésima de pulgada el diámetro de la fibrita, de esta fibrita. Entonces ese es el que estamos, ya cuando tenemos el equipo definitivo, ese es el que usamos para hacer los detectores. Entonces este es un ejemplo de cámara y así es como funciona. Este es otro ejemplo, este sí es plana, esta es una plana. Esto también hecho ahí en la universidad. Nos preocupamos por este tipo de detectores, es decir, los conectores. Es decir, todo tiene que estar en regla para cubrir los requerimientos que nos exigen para ir y ponerlos en un laboratorio llamado del primer mundo, por ejemplo, en Fermilab. Si lleva 2 alambritos, no lo aceptan. Además, no está bien hecho. Tiene que ser constituido de acuerdo a los ciertos estándares de calidad y de operación y de seguridad, porque la seguridad es muy importante. No se vale darse de choques eléctricos, que se le quema la piel, no, nada de eso. Tiene que estar bien hecho. Y uno aprende a cuidarse de eso, uno aprende a cuidar a los estudiantes aprenden a cuidar a otros estudiantes, nadie debe salir dañado. Ese es una de las primeras reglas, nadie debe salir dañado. Y son altos voltajes, no lo mencioné, son altos voltajes, 2500 volts, 3000 volts, el capacitor es de alto voltaje, para soportar 3000 volts, 4000 volts, de ese tipo. Aquí está la forma en que detectamos los fotones, con fotomultiplicadores como esto. Aquí lo puse en una regla y aquí está. Es otra tecnología, estos son cuadritos de 3 milímetros por 3 milímetros. Esta es una de las últimas tecnologías. Y esto es como nosotros desarrollamos los prototipos. Iniciamos con una idea, iniciamos con un diseño. Yo les enseño a los estudiantes a hacer los diseños, a perder el miedo, a hacer los diseños, a mostrar sus ideas, a mostrar a los otros estudiantes sus ideas. Entonces empezamos con un diseño y luego, de acuerdo al diseño, pues construimos el prototipo. Es decir, no se vale decir este es mi diseño, pero al final me resultó esto
que se le parece, pero no es. No, tiene que salir exactamente como se planeó. Y luego lo que hacemos es probarlo y caracterizarlo. Tenemos que probar mecánicamente, eléctricamente, electrónicamente, los gases que estén funcionando bien, que las conexiones estén bien hechas, todo bien hecho. Y luego lo usamos para los propósitos para los que fue planeado. Si fue diseñado para detectar fotones, pues tiene que detectar fotones. Si fue diseñado para detectar iones, pues tiene que detectar iones. Este es un ejemplo, esta es una laminita de 5 milímetros por 10 centímetros de plástico centellador y los SIMS, es decir, los fotodetectores están aquí. Esta es la parte. Está aislado ópticamente, pues porque necesito aislar ópticamente del medio, porque no me interesan los fotones que están en el medio ambiente, me interesan los fotones que fueron creados dentro del detector, el material centellador, que es esta parte. Entonces, ese es un ejemplo. Este es otro ejemplo de detector. Esta es una esfera, es un cascarón esférico de acero inoxidable, de 1 milímetro de espesor. La ventaja con esto es que le podemos poner diferentes gases, diferentes líquidos. Entonces este es el diseño, lleva aquí un veto detector, acá lleva otro detector y tiene 2 canales de detección. Y aquí lo ven ya construido. Esta es la construcción. Usa este tipo de fotomultiplicadores. Este detector funciona a base de detectar fotones, no detectar iones, como este ejemplo que les puse ahí, sino es en base a detectar iones que dejan las partículas cósmicas que pasan a través de este medio material aquí. La ventaja de este es que le podemos cambiar el material. Le podemos llenar de agua, lo podemos llenar de gases, lo podemos llenar de diferentes tipos líquidos o semilíquidos, geles y esas cosas. La desventaja es que los sólidos pues no entran ahí, ¿no? Entonces esa es una desventaja de esto. Entonces esta es aquí están las señales, aquí está, así es como se ve instrumentado y así es una de las pruebas al funcionamiento. Lo que hicimos, siempre se prueban, se hacen pulsar un diodo LED aquí por arriba, se le mete aquí y se pulsa a una determinada frecuencia. Yo sé a qué frecuencia le estoy inyectando fotones. Entonces aquí es la salida a la misma frecuencia que le estoy inyectando, es a la misma frecuencia a la que estoy detectando los fotones. Entonces esa es una prueba de que está funcionando tal como yo quiero. Esta es una forma, esta es la señal como se ve en el osciloscopio cuando una partícula pasa por aquí. Así. Este es un fotodetector, este es otro fotodetector, aquí están los fotomultiplicadores, aquí está el fotomultiplicador. Y este tiene 2 canales de detección, es este, y otro que está a 45 grados. La razón de 45 grados es que es el resultado que obtuvimos de una simulación y nuestro interés era detectar radiación que proviene del Sol, la radiación gamma que proviene del Sol cuando se forma el deuterio. Cuando se forma el deuterio en el Sol, emite una cierta radiación gamma, entonces tiene cierta característica, tiene cierta frecuencia. Entonces, de acuerdo a las simulaciones que se hicieron, nosotros deberíamos de observar a 45 grados para obtener el máximo de la señal aprovechada. Entonces, ese es un ejemplo. Aquí un ejemplo de los datos que se recaban. Ese es otro ejemplo. Como ven, empezamos con un diseño y luego lo construimos. Y como ven, es justo exactamente lo que nosotros planeamos, eso es lo que construimos. Este funciona también detectando fotones. Aquí están los fotomultiplicadores, aquí están los fotomultiplicadores. Este es de 2 canales. Y aquí también hicimos la prueba, pulsamos un LED inyectando fotones y los detectamos a la misma frecuencia a la que los inyectamos. Sabíamos a qué frecuencia estamos impulsando fotones, entonces a la misma frecuencia los detectamos. Eso demuestra que está funcionando tal como queramos. Este es otro, aquí están estos 2 cuadritos, son los detectores a base de metales. No son detectores de metales, la expresión es muy parecida, pero es a base de metales. No es para detectar metales, es para detectar radiación ionizante en base a metales.
Los otros que les mostré es en base a plásticos, acrílicos, gases como para la esfera, o líquidos también, le podemos cambiar diferentes líquidos. Y este detector lo llevamos a Mazatlán durante el eclipse solar. Aquí está instalado en el hotel y está operando, tratando de detectar la diferencia de rayos cósmicos si hay durante el eclipse o después del eclipse. Y este es otro de los que estamos mencionando. Este es el que les traje aquí. Este no tiene esta base. Esta cubierta es de acrílico, entonces aguanta duro, aguanta golpes o aguanta ciertas tensiones. Este es una laminita de aluminio. Entonces también los construimos, los diseñamos, los construimos, pero ustedes ya se dieron cuenta, esto es una impresión 3D. Es decir, esta base, este marco es una impresión 3D. Entonces, hacer eso en una impresión 3D, pues la impresora 3D trabaja por mí. La enciendo, mando el archivo a imprimirse, me voy a la casa y otro día pues, llego en la mañana y ya está construido. Pero tengo que ver una labor detrás, es decir, hacer el diseño, instruir a la impresora 3D para que me dé la pieza que ando buscando. Entonces nosotros usamos ese tipo de tecnologías. Nunca he podido convencer a los electrónicos de la universidad que se junten con nosotros para hacer ese tipo de desarrollos. También están lejos, ellos están en Salamanca y nosotros estamos en León, entonces no es fácil hacer la colaboración con ellos. Entonces, este es un ejemplo. Es así como se ve la señal de salida. Es esta. Es así. Aquí este ruido, y de repente viene, es esto. Y como ven, 2.5 nanosegundos, milisegundos. De aquí a acá son 2.5 milisegundos. La duración de la señal es como un milisegundo. Esa es la señal que nosotros obtenemos de. Aquí estamos instalando el equipo en un LINAC de un hospital de Guatemala. Este es el técnico, también es físico. Este es el detector que estamos impulsando. Bueno, están hechos a base de estos materiales. Y acá está otro abajo. Estos son una base de metales, pero estos son una base de gases. Entonces lo estamos usando para eso. Cuando nosotros exigimos coincidencia entre el plano superior y el plano inferior, esa es la distribución de los datos, pica alrededor de 0. De aquí a acá, la incertidumbre que tenemos aquí nosotros, la resolución en este canal, este es tiempo, la diferencia de tiempos, y este es el número de cuentas. La resolución son 10 nanosegundos. Todavía es muy grande para los propósitos que queremos, entonces tenemos que mejorar eso por lo menos de unos 100 picosegundos. Eso sería ideal tener ese tipo de instrumentos. Pero con esto ya se ve que estamos detectando radiación de tipo cósmico, así, estamos midiendo el tiempo de vuelo de la partícula cuando pasó por aquí y luego pasó por acá. Entonces, con este tipo de instrumentos detectamos radiación, medimos esas características. Mientras más sofisticado sea el equipo, pues más ventajas voy a tener sobre lo que estoy estudiando. Y no se apenen en tener un equipo pequeño como este. Un equipo gigante de millones de canales, pues son millones de canales simples como este. Es decir, un detector gigante está hecho de muchos pequeños como este. Nada más que trabajan de manera sincronizada. Hay un reloj maestro que pone a funcionar todos los detectores. Hay una señal de inicio para toma de datos y una señal de final de toma de datos. Entonces es una electrónica más sofisticada, pero es alcanzable por, pienso que cualquier universidad del país. Puebla, Guanajuato, Michoacán, Guadalajara, la UNAM, Monterrey, la Universidad de Sonora, la de Yucatán. Pienso que estamos, es decir, tenemos esas herramientas, nada más necesitamos aprender a trabajar y a usarlas.
Y esas son las conclusiones que tenemos. Esas son las síntesis que les mencionaba. Aquí está. Esto es lo que se llevan quizá ustedes. Radiación ionizante y no ionizante se detecta por los rastros de energía que deja en los medios materiales cuando pasa a través de esto. Es decir, necesito para detectarlo que deje un pequeño rastro de energía. Esos rastros de energía son en forma de iones o en forma de fotones. No hay más. Y pienso que eso es lo más encausador. Hay cancha para hacer contribuciones. Necesito saber más y necesito conocer otras formas de hacer la detección. No es que el Guanajuato no sepa, no, significa que el CERN no sabe, significa que Fermilab no sabe, y todas las detecciones que se hacen en cualquier parte del mundo es detectando iones o detectando fotones. Pero pues no sabemos otra forma de hacerlo. Entonces, aquí están. Se detecta detectando iones o los fotones que se producen en los medios materiales. Y prácticamente cualquier material puede ser usado para detectar radiación ionizante. Y aquí les he presentado varios prototipos. Y estas son las referencias, por si ustedes gustan ahondar más en estos temas. Mil gracias y no sé si me extendí. No, estamos a tiempo. Muchas gracias. Ahora sí agradecería las preguntas, pero escucho mucho ruido. Si fueran por escrito sería fantástico. Aquí tenemos las preguntas, le voy pasando una por una. Y ¿Oh? le voy pasando las preguntas una por una. Sí, pero las puedo ver. ¿Las puedo ir leyendo? Yo los puedo vocear. El detector de esfera debe estar. De esfera, dice de esfera. El detector de esfera debe estar. Okay. Debe estar en alguna altura particular. No, nosotros buscamos ponerla a diferentes alturas. Por ejemplo, Puebla está a 2.500 metros por ahí. León está a 1.800. Entonces, si lo opero en León y mido determinado flujo de rayos cósmicos y lo traigo a Puebla y lo opero, entonces debo observar esa diferencia de flujos. En los rayos cósmicos, mientras más alto, el flujo es mayor. Eso es lo que se conoce de los rayos cósmicos. Entonces no debe estar en alguna altura particular, pero sí nos sirve para estudiar rayos cósmicos. Ahí ya tienes, no sé si... Sí, es que está relacionado con la pregunta. ¿Cómo se diferencian dos partículas diferentes si solo vamos fotones y iones? No, para detectar la partícula, es decir, el paso de partícula, censo los iones que dejó la partícula o censo los fotones, nada más. Pero le puedo poner varios detectores. Por ejemplo, camaritas, así. Entonces, censo los que pasaron por aquí, los que pasaron por acá, los que pasaron por acá, a un determinado tiempo. Entonces, con esta información puedo reconstruir las trayectorias. Si reconstruyo trayectorias, entonces eso ya me pone a otro nivel. Le puedo poner un campo magnético. Entonces, estudiar la curvatura bajo el campo magnético, con eso puedo diferenciar la carga. Entonces ya sé que van cargados o no cargados eléctricamente. Y luego puedo medir el radio. Con el radio ya puedo medir el momento. ¿Okay? Y puedo medir la energía. Y si conozco la energía y el momento, puedo determinar la masa. Determinando la masa ya puedo identificar la partícula. Eso es combinar la información. Pero que quede claro, es decir, detectamos los rastros de energía para decir que por ahí pasó la partícula. No es que identifique la partícula por el rastro de energía. Sí se puede, pero la intención de estos detectores no es esa. Es decir, la energía de la partícula es o depende, o la energía que la partícula deposita en el material depende de las características de la partícula, por ejemplo, de la masa. Entonces, si yo estudio el espectro de energía que la partícula dejó en el medio, entonces ya puedo identificar la partícula.
pero necesito más información. No solamente pasó por aquí, sino necesito todavía más información. Necesito el espectro de la energía que depositó la partícula. Con respecto al cálculo de los parámetros como la aceptancia, la eficiencia, ¿usan algún libro o guía de laboratorio para introducir a los estudiantes? Esto porque no hay mucha información bibliográfica conocida. Por favor, nos podría recomendar algunos libros. El libro más recomendable es el Particle Data Book y es gratis, lo pueden bajar de internet y ahí vienen muchas referencias. Si a alguien le interesa específicamente, esas son las referencias casi obligadas para esta área. Ahí vienen discusiones de la dinámica relativista, los espectros de energía perdida de la partícula cuando la partícula va a través de diferentes materiales, vienen las características de todas las partículas conocidas. Entonces, si alguien también viene discutida la electrónica mínima que se requiere. Entonces, si a alguien le interesa, ese es el caminito para... Además, ahí está Arturo Fernández y otros físicos. Esos son los buenos. ¿Se puede cuantificar el deterioro de los materiales? Sí, sí se pueden. Del detector al ser sometidos a alto nivel de radiación, sí, sí se puede cuantificar. Como tiempo de vida efectivo, sí, así es. Algunos nos duran una semana, 2 semanas. Algunos nunca se nos han descompuesto, pero sí tienen un tiempo de vida determinado. Por ejemplo, estos tubitos que les menciono, estos, el gas se va deteriorando, eso se va vulcanizando, entonces deja de tener las propiedades que a mí me interesan para hacer la detección. Entonces sí se van deteriorando los materiales. Los geles o los aceites se van poniendo amarillos con el tiempo. Entonces eso hay que cambiarlos. Si pone amarillo, entonces ya no transmite la luz tan efectivamente como me interesa. Entonces hay que irlos cambiando. Entonces sí hay un proceso de envejecimiento. Ahí tenemos un comentario por allá. ¿Se puede alcanzar niveles de radiación tan altos que cambie el material? Nada más se puede alcanzar. Que los elementos de los materiales cambien por ser sometidos a radiación alfa y que se vuelvan radioactivos. Sí, claro. Sí, ¿Y eso cómo especialmente lo miden? es radiación gamma capaz de romper los núcleos. Sí, sí, puede haber ese tipo de fenómenos. Si la radiación es muy baja, entonces no es un problema mayor, pero si es muy intensa, por ejemplo, no sé, las del CERN, sí hay transmutación de los elementos y puede volverse un problema. ¿Cuál fue el resultado del experimento en Mazatlán? Necesitamos todavía calibrar los instrumentos. No los he calibrado, entonces no puedo todavía decir si hay diferencia en el flujo de rayos cósmicos antes del eclipse, durante el eclipse y después del eclipse. Todavía están en datos crudos. ¿Podría explicar o describir el experimento? Es un detector. Este es este detector. Es este detector. Estas son fuentes. Esta es una barra de acrílico de 10 centímetros de diámetro y por 60 centímetros de largo. Aquí le pusimos un detector a base de metales y aquí le pusimos otro detector a base de metales. Y aquí tiene un fotomultiplicador y acá tiene otro fotomultiplicador. Y todo esto es para ambientar. Aquí este es el sistema de adquisición de datos. Por acá está la computadora de control y esta es la pantalla de salida. Entonces la idea es, cuando pasa la radiación por aquí, así, usar estos dos como veto, es decir, para disparar la electrónica. Entonces esto lo usamos como vetos,
como betadetectores, y luego censar el paso de partículas por aquí, pero censar una vez no es muy convincente, entonces por eso le ponemos mínimo 2 canales. Con 2 canales ya aseguramos que en el 66% de probabilidad de que por ahí pasó una partícula. Entonces, cuando pasa la partícula por aquí, produce fotones y esos fotones son recolectados aquí con estos fotomultiplicadores. Las señales son enviadas al sistema de adquisición de datos y de aquí se envía a la computadora y de aquí se almacenan para un análisis posterior. Esa es una técnica, es decir, hacemos el análisis fuera. Pero para dar un resultado definitivo necesitamos que estos instrumentos estén calibrados. Ese es un factor. Y necesitamos que estos detectores a base de metales funcionen tal como nosotros estamos esperando que funcionen. Este tipo de ejercicios lo hacemos para demostrar que estos detectores a base de metales funcionan como un detector de radiación ionizante. Esa es la tecnología nueva que les mencionaba. Es decir, no es un desarrollo del CERN, no es un desarrollo de Fermilab o de laboratorios de Italia o de Alemania o de Inglaterra. Es desarrollos propios de la universidad, en la Universidad de Guanajuato. Entonces también lo usamos para probar este tipo de detectores. Los datos todavía no los proceso porque necesito todavía calibrar estos instrumentos. ¿Cómo funciona la detección de iones o fotones cuando la radiación atraviesa el metal? El metal. Supongo que está hablando de los detectores a base de metales. Bueno, funciona exactamente igual. Es decir, en lugar de gas, uso una capita de metal. Una capita de metal significa una laminita de metal como esta, de aluminio. Y son los básicos que tengo. Y son de 10 centímetros por 10 centímetros. También aprendimos a trabajar no con cosas gigantes, como prototipos, sino con cosas más manejables, como de 10 centímetros por 10 centímetros. Eso ya es algo manejable. Si uno quisiera hacer un prototipo para probar cierta tecnología, pues, y gigante, eso significa costos, significa tiempo, significa una serie de factores que van en contra de nosotros, de uno, cuando está haciendo ese tipo de prueba. Entonces, uno de 10 por 10 centímetros es ideal porque es básicamente el tamaño de las manos, es fácil hacerlo. Las camaritas multialámbricas de Charpak no son las camarotas que se usan actualmente en el CERN. Eran de 10 centímetros por 10 centímetros. Entonces, eso, pues yo no se lo aprendí a los mexicanos, a mis profesores mexicanos, porque ellos no sabían, pero sí se lo aprendí a estos señores. El primer acelerador circular que se creó en Livermore no era una cosa así, era una cosita así de 15 centímetros de diámetro. Entonces, esa es la forma de trabajar. Y cuando uno ataca problemas físicos, no ataca los problemas más complejos, ataca los más sencillos. Eso también es una técnica, no es vergüenza, es una técnica, porque con eso voy entendiendo un poquito más cómo va el proceso de exploración de las nuevas técnicas que estoy tratando de poner. Entonces, eso también se lo aprendí, trabajar con prototipos pequeños. Pero ¿cómo es el mecanismo de detección? Porque cuando es un gas, el gas no permite la conducción. Por eso ahí va. Necesitamos mantener un campo eléctrico. Por ejemplo, en el gas, ahorita le pongo aquí está. Este es el gas. Este es el gas. Esto es tierra. El alto voltaje está aquí. Lo mismo creamos en el metal. Necesitamos crear en el metal un campo eléctrico. Aquí hay un campo eléctrico. Entonces en el metal lo que hacemos es también crear un campo eléctrico. ¿Cómo lo hago? A ver, entrevéanlo. No lo van a entrever de aquí, pero sí los puedo dejar de tarea. Ese es el secreto.
para hacer operar un detector en base a metales, meter un campo eléctrico a través del metal. Y ustedes en sus cursos de electricidad y magnetismo aprendieron que si tengo un metal dentro de un campo eléctrico, el campo eléctrico dentro del metal es cero. Pero eso es ideal. No hay que perder de vista eso, ese es ideal. ¿Cómo le hago para hacer algo más real, más aterrizado al laboratorio, sin romper ese tipo de principios? Entonces, hay que pensarlo un poquito. Si no, me pueden invitar y les platico cómo. Pero ese es el secreto. Es decir, cuando esté patentado, entonces ya les puedo platicar. Está ya en proceso de patente. Pero los de la Universidad de Guanajuato son lentos para patentar. Tiene como 5 años que estoy tratando de hacer la patente. Apenas me dijeron, sí, manda la solicitud y ya hicieron el contrato y cosas así, pero todavía no tengo el certificado. Algunos de sus detectores han sido probados en Fermilab nada más, y en Linux de hospitales. A los gringos tampoco les platiqué este secreto que les puedo platicar a ustedes. Me dijeron, es que tienes tu fuente de corriente está controlada. Bueno, sí, si quieres creer eso, créelo. Ya, no ahonde más en eso. Porque sí, lo llevamos a Fermilab, lo pusimos en la línea de las, funcionó. Pero uno tiene que hacer mucho más pruebas, no quedarse nada más con una prueba. Pruebas y pruebas y pruebas, y ver los puntos débiles y contrarrestarlos, y más pruebas. ¿Son prototipos para un detector en particular en las colaboraciones? No, son generales. Son para detectar radiación ionizante, ese es el requisito. ¿Cuál es la razón principal del proyecto de no usar detectores a base de metal? No es que no existen. No existen detectores a base de metales. Es decir, los que usan CERN no son a base de metales. Los que usa Fermilab no son a base de metales. Los que usan en China no son a base de metales. Vivimos un clima de opinión, o si lo quieren ver de otra manera, son monos que imitamos a monos. Entonces, no imitar es muy difícil. Es decir, sacar su propio caminito es muy difícil. Incluso te empiezan a ver raro y uno quiere pertenecer a esa comunidad, entonces tiene que seguir el rollo a estos. Entonces, es en base a plásticos entalladores, a líquidos, semiconductores, a sólidos como el hielo, transparentes, pero no en base a metales. Es el único que faltaba para llenar todas las características del estado físico de los materiales para hacer. Y llegar a eso, pues es simplemente revisar. Dicen, se han usado estos, y uno empieza a hacer toda la clasificación. Llevar a clasificar todo esto, revisar toda la literatura, pues sí, te lleva 2 años, ¿no? Y dices, bueno, son plásticos, estos son sólidos, estos son líquidos, estos son gases, y de los gases, pues son esas características, y pues estoy detectando nomás fotones, y estoy detectando iones, siempre, siempre. Entonces, así va uno haciendo la síntesis. Claro, toda la experiencia a lo largo de los años con este tipo de desvelarse varios fines de semana en el laboratorio para alcanzar un poquito de datos. ¿Bajo qué condiciones ambientales como temperatura es más óptimo realizar el experimento? Si la temperatura está bajo control, mejor, porque está fluctuando mucho, el metal es muy afectado por la temperatura. Entonces, uno se da cuenta, cuando la temperatura son 35 grados, no funciona igual como cuando está a 20 grados o a 15 grados, que son las temperaturas más o menos estándar de León, Guanajuato. Entonces, si está a 35, ahí me doy cuenta por la forma en que dispara el detector. Y si está a 10 grados, también me doy cuenta, también por la forma en que dispara. Lo ideal sería tener control sobre la temperatura, siempre la misma temperatura, pero eso es costoso. En sus detectores la señal de salida es positiva o negativa, de las dos.
Es decir, con voltajes negativos tenemos señales negativas y con voltajes positivos tenemos señales positivas. Pero eso también depende de la configuración de las conexiones. La inyección de alto voltaje en los detectores es simétrica. No, mandamos el positivo a tierra o... Aquí están. Esta es una configuración. Aquí es negativo, lo estoy mandando a tierra. Entonces estoy aplicando un voltaje positivo. Pero puedo mandar el positivo a tierra, entonces estaría aplicando un voltaje negativo. Este me sirve simplemente para separar el alto voltaje del bajo voltaje. Es decir, el acoplar la instrumentación con el detector. Esta es una de las funciones de este capacitor. Es vital. Sin eso no funciona. O se me queman los instrumentos. No, bueno, nunca he quemado ningún instrumento. Siempre hay que tener mucho cuidado. Bueno, es que son costosos. Y conseguirse uno nuevo, pues, es batalloso. ¿Qué factores influyen en la resolución temporal? La adquisición de los datos. ¿Qué tan rápida es la adquisición de los datos? Ese es un factor principal. Es decir, ¿qué tan rápido es el detector para entregar esta señal? Si esto es muy lento, entonces no voy a tener la resolución espacial suficiente, porque las señales se van a ver traslapadas. ¿Cómo podemos reducirla? Mejorando la electrónica. La electrónica, esta electrónica, es decir, uno le puede cambiar el valor de la capacitancia, el valor de la resistencia, aquí ponerle diodos y ponerle otros componentes. Entonces, estudiando bien esto, cómo acoplarlo, la impedancia con este detector y el sistema de adquisición de datos. Por ejemplo, del detector puedo estar enviando muy rápido, pero si no puedo capturar muy rápido, entonces no sirve. O al revés, puedo estar capturando muy rápido, pero si no tengo señales muy rápidas acá, pues tampoco me sirve. Entonces es un compromiso entre el detector y la forma en que estoy adquiriendo los datos. ¿Qué limitaciones se pueden tener con el sistema de adquisición de datos? Eso es lo que les mencionaba. Limitación al número de canales. Bueno, 4 canales es suficiente para entrenarse. 2 canales es suficiente para entrenarse. Pero si uno quiere ampliarlo, pues 4 canales ya es muy limitativo. Entonces aspira a tener 8 canales, 16 canales, 32 canales para ser más sofisticado. Pero estos son a nivel de prueba únicamente. Es decir, quiero probar los detectores. Entonces con 4 canales o 2 canales es suficiente. La otra limitación es la velocidad de adquisición de los datos. Si tengo un sistema de adquisición de datos lento, pues voy a tener datos, voy a perder muchos datos. Entonces, esas son algunas de las limitaciones. Otras limitaciones es que no las producimos en México. Estos son equipos italianos. Tengo 2 formas de detectar radiación ionizante. Viendo iones, oyendo fotones. Fantástico, lo captó muy bien. ¿Qué ventajas tiene uno sobre el otro? No, ninguno. Depende de lo que uno quiera. Costo, tiempo de elaboración. No, es más o menos el mismo tiempo, más o menos el mismo costo. Por ejemplo, agua es muy económica, aire es muy económico. Con agua, pues detecto fotones, con aire detecto iones. Entonces es cuestión de conveniencia práctica. ¿Por qué su detector de fotones es esférico? No, no es necesario. Lo que sucede es que en el mercado ya hay esferas. ¿Sí? Entonces, la esfera no la construimos nosotros, la esfera la compramos. Bueno, la compró la doctora. Me la mandó a México. En México querían que les diera mordida. Es una esfera china, pero por alguna razón se detuvo en la aduana. Entonces querían que les diera 4,000 pesos, cuando la esfera no cuesta 4,000 pesos, cuesta como 2,000 pesos. Entonces querían que les diera más. Dije, no, pues devuélvanla. Pero ella, como es muy buena haciendo las gestiones, logró que no pagara impuestos o que no pagara mordidas. Entonces fueron y me la tiraron al laboratorio, pero después de 6 meses. Pero esa es una de las historias. Entonces no tiene que ser esférico. Es por conveniencia práctica. Ya teníamos algo esférico, entonces
lo usamos simplemente. En el detector esférico, con la configuración de sus detectores, es posible saber la dirección de la partícula. Sí. Por eso es un veto superior y un inferior. Entonces, midiendo el tiempo y comparándolos, nosotros sabemos si la partícula viene así o viene así. De abajo hacia arriba, los rayos cósmicos no han sido estudiados. Se estudia nada más de arriba hacia abajo. Pero se deben estar produciendo en la corteza terrestre partículas que podemos detectar con estos detectorcitos. Es decir, entonces irían así. Esos deben ser poquitos y nadie los ha detectado. Entonces es un campo abierto para hacer ese tipo de investigación. Pero los que vienen así es que fueron producidos por neutrinos que viajaron a través de toda la Tierra y eventualmente chocaron con un núcleo de la corteza terrestre y ahí se generó una partícula que pasa a través del detector. Entonces eso es un campo abierto. Si no les entusiasma esto, pues hay que entusiasmarse porque es campo abierto de investigación. Y se puede lograr con este tipo de cosas. Pienso que ustedes tienen esas facilidades actualmente para hacer eso. ¿Cuál es la principal justificación para no haber implementado detectores a base de metales anteriormente? Prejuicios. También en la ciencia hay prejuicios. Incluso si ustedes van a unos apuntes de un profesor del MIT o de Cambridge o de Oxford, les va a decir lo que yo le estaba diciendo. Si tienen un campo eléctrico y luego meten un metal dentro de ese campo eléctrico, el campo eléctrico dentro del metal es cero, porque se polariza y se contrarrestan los campos eléctricos. Y eso lo encuentran en todos lados. Entonces, si tengo un campo eléctrico, no, pues ya no me sirve. Pero eso es ideal. Es decir, lo tengo que estar separado de tierra, y así en el aire, todo bonito, todo ideal. En el caso ideal es correcto, pero yo puedo hacer que tenga un campo eléctrico dentro del metal. Configurando apropiadamente, por supuesto. ¿Cómo hacen las simulaciones de sus detectores? Con Gemfort. Con Gemfort hacemos las simulaciones. ¿Es necesario simular para poder construirlo? No. Primero diseñamos, tenemos una idea de lo que queremos, hacemos la planeación y hacemos el diseño. Los estudiantes vienen y me presentan el diseño, lo discutimos. A veces se van muy entusiasmados porque hay que modificar el diseño. O a veces se van también muy entusiasmados porque ya consideramos que el detector como lo está presentando va a funcionar. Pero no es necesario hacer la simulación. La simulación después la hacemos para demostrar que va a funcionar en esos casos o para buscar señales que nos interesan. Por ejemplo, ¿qué señal o qué respuesta debo tener al detector si le están entrando rayos gamma en estas características, con esta energía? O si le están entrando electrones con esta energía y voy a tener esta respuesta. Entonces, comparando la simulación con los datos observacionales, es como pruebo que mi detector está funcionando. Es como una especie de guía. No puedo resolver todas las ecuaciones que se plantean. Por eso es que hay que simular. Es decir, son métodos estadísticos, estocásticos, probabilísticos. Son métodos Monte Carlo. Por eso es la razón de la simulación. ¿Podría comentarnos sobre su diseño de acelerador de electrones? ¿Qué tal si me invitan y después les comento? Es la misma razón. El diseño es original, es compacto, usa tecnología del vacío como todas, usa mecánica relativista como todos los aceleradores y es pequeño. La idea es pequeña. Y cuando esté patentado, con mucho gusto. Pienso que son todos. Creo que son todas. Bueno, solo yo tengo una última pregunta. No pensé que aguantaran, pero muchas gracias por aguantar. Hay mucho por hacer todavía. Yo tengo una última pregunta. ¿Puede alguien en su casa construir un detector de partículas muy sencillo? Sí, y si claro. Es así, ¿qué presupuesto necesito para construir el más sencillo que Por ejemplo, pueda? el tubo de cobre se lo puede encontrar tirado en la calle. ¿En serio? ¿Qué más necesitan? ¿Plásticos? ¿Pedacitos de plástico? También lo encuentran tirado en la calle. Resistencias ya no es tan fácil.
pero en AliExpress por 100 pesos puedes comprar las resistencias, los capacitores, y si le quitas los conectores, que son elaborados de alto voltaje, pues nada más el detector te saldría 200 pesos. Pero necesitas una fuente de alto voltaje. Eso ya es otra cosa. Hay que construirla. Eso quizá ya salgan con unos 3,000 pesos. La fuente de alto voltaje. Pero además necesitas un osciloscopio. Eso ya es un buen osciloscopio. 10,000 pesos. Es decir, las señales son rápidas, del orden de 100 nanosegundos de duración. Entonces tiene que ser un osciloscopio bueno. Por eso es mejor asociarse a un laboratorio. Pero ustedes tienen ese equipo aquí. Tienen fuentes de alto voltaje, tienen osciloscopios, tienen talleres mecánicos, talleres electrónicos. Si se juntan 2, 3, es muy divertido trabajar en eso. Y empiezan a ver señales. Si lo construyeron y no ven señales, pues pregúntenme, ahí está el correo electrónico. Es divertido. Entonces, en lugar de invertir, no sé, 10,000 pesos, 20,000 pesos, pues mejor se asocian a su laboratorio y les toman en cuenta quizá para algún curso que estén llevando. Física cuántica o física moderna, no sé cómo le llaman aquí. Pero ser independiente completamente no es muy conveniente. Es mejor asociarse con alguien. Okay. Bueno, si no hay más preguntas, le agradecemos al doctor Julián. Muchas gracias.